¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a revisar lo que fue el partido entre el Club Deportivo El Nacional e Independiente del Valle, así que vamos a ello. El Nacional el día de hoy formaría con David Cabezas en la portería, Marco Montaño, Carabalí, Rommel Cabezas, Rivera, Charles Vélez, Marcos Olmedo, Adrián Cela, Ceballos, Eddie Mejía y Ángel Ledesma. Por parte del equipo visitante, Independiente del Valle formaría con Ramírez en el arco, Santa María, Zárate, Carabajal, Cortés, Alcibar, Mercado, Casares, Arroyo, Rodríguez y Hoyos. El partido por la fecha número 8 entre el Nacional e Independiente del Valle, que se disputaba el día lunes 14 de abril a las 16:30 en el Estadio Olímpico Atahualpa en la ciudad de Quito, daría inicio con un remate por parte del elenco visitante, un disparo que iba al arco, impactaba en el horizontal y se terminaba escapando fuera del terreno de juego, siendo la primera del compromiso, la primera para Independiente del Valle. En el minuto 10 llegaría el primer gol del compromiso. De una floja defensa, el número 30 del Nacional dejaba pasar el balón y el jugador Hoyos, bastante vivo, se adelantaba, desviaba el balón y colocaba la primera del compromiso para Independiente del Valle. En el minuto 13 una llegada del Nacional en la que nadie lograba impactar al balón dentro del área. En el 16 otra llegada de Independiente por la parte derecha del Nacional, fácil para los atacantes de Independiente del Valle. Llegaban, un desvío del defensa acababa en el córner. En el 22 el gol de Independiente del Valle, nuevamente por la banda derecha, vía libre sin que nadie llegara a interponerse, recortaba el jugador de Independiente del Valle y disparaba así colocando la segunda para el elenco visitante. En el 26 llegaba el descuento del Nacional, Adrián Cela de cabeza, luego de un centro desde la derecha al área que sin problema el jugador Adrián Cela de cabeza marcaba el descuento, dejando al portero sin reacción. En el 31 llegaba el tercero para Independiente del Valle, por la banda derecha de Independiente del Valle, izquierda para el Nacional, le ganaban a Rivera, terminaba en el suelo, se acomodaba de forma correcta el jugador de Independiente del Valle y con un remate bastante potente que al portero David Cabezas se le escapaba de entre las manos y así llegaba el tercero para el elenco visitante. 41 de la primera mitad, un buen pase filtrado para Eddie Mejía que se iba, disparaba, pero evitaba así el portero otro gol más del Nacional, concluyendo así las acciones más importantes del primer tiempo. Para el segundo tiempo se realizaban las sustituciones, Montaño por el jugador Hernández y Pazmiño por Olmedo, que luego en el minuto 50 llegaría un disparo por parte de Ceballos de falta que se iba un poco elevado. En el 60 una contra del jugador Hoyos de Independiente del Valle, se iba solo en carrera, luego en el disparo detenía el portero del Nacional evitando la cuarta. En el 62 Rivera y Cela dejaban el terreno de juego por los jugadores Guizamano y Cifuente. En el 71 salía Carabalí e ingresaba Flor, concluyendo así el partido entre el Nacional e Independiente del Valle. Otra derrota para el Club Deportivo El Nacional, esta vez en condición de local frente a Independiente del Valle, que demuestra nuevamente que lo que fue la semana pasada, la victoria frente a Libertad, fue un espejismo, un mal partido por parte del elenco de Loja, el cual esta vez frente a un rival competente con un poco de nivel deportivo se pasa por encima frente a este Nacional que no tiene idea en cuanto a fútbol, en cuanto a buenos jugadores, en cuanto a planeación, y ahí están los resultados, en donde tranquilamente Independiente del Valle podía haber marcado 2 o 3 goles tranquilamente si así lo hubiera querido. Los cambios no le ayudaron al Nacional y se vio bastante superado, sobre todo con una defensa que deja mucho que desear, pasando fácil, sin ningún inconveniente para cualquier atacante con un buen nivel futbolístico. Llegando así el gol de Michael Hoyos en el minuto 11, luego el Nacional trataba de responder, no le alcanzaba, y la línea defensiva que dejaba mucho que desear en los dos primeros goles, demostró el pésimo nivel que tienen tanto Carabalí, Montaño, Rivera, y Rommel Cabezas, el único decente que sería de estos, no termina siendo suficiente y dejan muchos espacios para el ataque rival. Luego el descuento, un centro de Ceballos, una defensa bastante floja también de Independiente del Valle frente a un cabezazo de Cela, que se lo terminaron encontrando, y luego ya otra vez nuevamente metieron el acelerador los de Independiente del Valle y llegó el tercer gol. Tranquilamente, una defensa bastante floja y también gran error por parte del portero David Cabezas, que no pudo detener el balón que venía bastante potente, falla también de él, un pésimo partido de los últimos 5 jugadores del fondo del Nacional. Luego ya en el segundo tiempo no fue importante que el Independiente del Valle meta más presión, ya con ese resultado le servía porque sabía que el Nacional no iba a reaccionar, no le alcanzó, los cambios no fueron suficientes,
fueron peores y terminó siendo suficiente para que se lleve la victoria, los 3 puntos, para que el elenco de Independiente del Valle, que juega bastante bien, pasaba por encima del Nacional sin una mayor presión por parte del elenco local, juegue tranquilo y se lleve los 3 puntos paseándose a este elenco militar. En un partido que David Cabezas tuvo mucho que ver en el gol, en el tercer gol. Luego de eso, pues prácticamente no pudo hacer nada contra los goles, que dejaban mucho espacio los defensas, así que un pésimo partido en ese aspecto. También David Cabezas, la única que tuvo, pudo haber hecho algo más, pero bueno, no fue suficiente tampoco, un mal partido de Cabezas en general. Rivera, Cabezas, Carabalí, Montaño. El único medio decente es Rommel Cabezas, pero de ahí sin el apoyo necesario, con 3 jugadores que no sirven para nada, pues no termina siendo suficiente y se ve también mal el jugador del Nacional. Rivera, que no da la talla, terminó viéndose bastante mal en el tercer gol. Carabalí, que no sabe lo que hace, y Montaño más de lo mismo. Nada que decir de estos jugadores que no se sepa, que ya es demasiado premio que jueguen en la Serie A del fútbol ecuatoriano, muchísimo más que sean titulares. Luego más adelante con Vélez y Olmedo, que parecía que lo habían hecho bien la semana pasada, terminó realizando el cambio y todo se vino abajo también. No fue suficiente, el mediocampo se veía superado, pasaban por los laterales y llegaban fácil al ataque. Ceballos no me termina de convencer, no termina siendo muy desequilibrante para la creación de juego. Lo único bueno, el centro para Cela, que Cela para mí fue el mejor del Nacional en los primeros 45 minutos, después ya el Nacional no fue nada. El único equipo que estuvo dentro de la cancha fue Independiente del Valle. Eddie Mejía más de lo mismo, a veces lo intenta, a veces le faltan ganas, a veces comete errores, pero también trata de hacer lo mejor que puede el jugador Eddie Mejía, aunque un partido flojo igual. Y Ledesma, que el día de hoy no apareció, no estuvo presente, no terminó siendo importante como la anterior semana. Luego los cambios tampoco favorecieron en nada, con Pazmiño y Hernández, que no entiendo por qué sacaron a Olmedo. Debieron haber sacado a Pazmiño para que sea el que cree el juego, construya algo diferente, pero no terminó aportando, terminó siendo completamente innecesario. Hernández se veía un poco mejor que Montaño, pero creo que al menos un poco mejor que los 2 jugadores que están allá abajo en la banda derecha, sí es al menos un poco mejor. Luego también con Guizamano y Cifuente, que tampoco aportaron mucho, no se sintió para nada la presencia de ellos. Y Flor también en los últimos 20 minutos para quitar esa pésima defensa que se tiene con Carabalí. Al menos algo diferente puede hacer y creo que muchísimo mejor el jugador José Ignacio Flor. Y bueno, eso creo que es todo con respecto a los jugadores del día de hoy. No entendí por qué sacó a Olmedo, por qué trató de hacer ese cambio. No entiendo nada de lo que hace el director técnico, los inventos que trata de hacer, que no sirven para nada. Y bueno, una semana más, una nueva derrota, volvemos a la realidad. El Nacional está para descender y las cosas seguirán así. Y no creo que nada cambie de aquí hacia los próximos días. Así que bueno, ya nos veremos en lo que suceda en los próximos días, en los encuentros que hay el día de mañana. Y también creo que hay el sorteo de la Copa Ecuador, así que ya veremos. Así que gente, cuídense mucho, nos vemos y adiós.